Hoy estamos en el tema al cual he llamado lo urgente, entre lo urgente y lo importante. Volvimos los lunes a lo que son estas charlas alrededor de temas de relevancia y este fue el título que Dios puso en mi corazón, a entender la diferencia entre lo urgente y lo importante, es lo que vamos a desarrollar esta noche. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, o sea, en este ritmo que tenemos de vida acelerado, en el que vivimos diariamente, es muy fácil que nos encontremos perdidos en un torbellino de tareas, de responsabilidades, que nos encontremos bombardeados de mensajes, de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, y que tengamos que reaccionar de una manera eh, a esto que nos está bombardeando de una forma reactiva. ¿Qué es reaccionar de una forma reactiva? Bueno, es reaccionar impulsivamente o automáticamente. O sea, es una respuesta básicamente basada en emociones. Y mayormente son respuestas defensivas a lo que está pasando alrededor de nosotros. Es una reacción del cerebro, es una reacción de defensa que tiene el cerebro. Entonces, cuando entra un mensaje, cuando entra algo que se considera, que el cerebro considera que está amenazando nuestro diario vivir o que hay que responder a ciertas necesidades, el cerebro va a dar una respuesta automática. Pero nosotros no podemos tener respuestas automáticas, nosotros tenemos que tener respuestas inteligentes, sabias. Por eso es que estudiamos, por eso es que nos preparamos, por eso es que nos estamos formando desde la palabra de Dios para tener lo que nosotros debemos de reflejar. No es que no lo tengamos, pero tenemos que operar en esto que se llama el espíritu de dominio propio o también con el nombre de la templanza. O sea, nosotros no podemos reaccionar de manera automática, no debemos reaccionar de manera automática. Si nosotros reaccionamos de manera automática, podríamos asesinar a una persona, podríamos hacer un problema en cualquier momento en la calle. Y eso es lo que usted ve a diario en la calle, esos pleitos que se dan, esas personas que terminan matando a otro ser humano, esos gritos que se dan, es porque el cerebro reacciona automáticamente. Yo he visto unos dibujos donde ponen el cerebro a un lado y el corazón al otro. Entonces, el cerebro se pelea con el corazón en esos dibujitos y el cerebro le dice al corazón que lo deje accionar. El cerebro no puede accionar así. El corazón que está sensibilizado, que tiene amor, que tiene esa empatía hacia los demás, que tiene ese deseo de servir a los demás, le dice al cerebro que se calme, ¿verdad? Que no funcione. Entonces los dos tienen que agarrarse de la mano para poder funcionar, porque el cerebro piensa y el corazón acciona por la emoción. A veces la emoción es bueno accionarla, pero a veces hay que pensar la reacción que estamos teniendo. Entonces, el cerebro y el corazón tienen que ir juntos de la mano. Para esto, nosotros entonces vamos a aprender la diferencia entre lo urgente y lo importante. Porque si yo no sé la diferencia entre lo urgente y lo importante, no sé cómo voy a reaccionar. Si reacciono en mis emociones, que son a veces muy malas consejeras, y también podría reaccionar con mi cerebro, que mi cerebro podría ser muy racional y a veces no contemplar la magnitud de mi respuesta y el daño que le estoy haciendo a las otras personas. Así que no puedo irme ni muy a lo intelectual o muy a la razón, ni me puedo ir totalmente a la emoción. Necesito tener un balance, un equilibrio en esto. Y cuando hablamos de lo urgente y lo importante, en nuestra reacción debe de operar ese equilibrio. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es lo que llama nuestra atención inmediata. A ver si puedo explicarlo de una manera simple, sencilla. Lo urgente puede ser un proyecto que tiene límite. El hermano Carlos y el hermano Max trabajan en un laboratorio donde ellos hacen piezas dentales. Es un laboratorio técnico dental, espero no estarme equivocando con lo que estoy diciendo o el nombre que le estoy poniendo. Y entonces ellos tienen
para los doctores que los contratan, tienen que darle una respuesta para la fecha que los doctores necesitan eso porque tienen citas con los pacientes. Entonces, ellos tienen que responder de manera oportuna y de manera puntual a los requerimientos de los doctores. Bueno, de la misma manera, cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer y tiene que responder a esto, a cada una de las solicitudes dentro del trabajo. Debemos ser puntuales en nuestra respuesta. Un informe que haya que presentar, que sea pendiente de darlo. El hermano René trabaja en áreas de la construcción, de la remodelación, trabaja en algunas áreas y tiene que presentar informes. O tal vez alguien le dice, hágame este presupuesto. Si él no lo hace de manera puntual, entonces podría perder clientes porque tal vez otro viene y se le adelanta con los presupuestos, entonces él tiene que ser puntual en lo que hace. Yo, por mi parte, en lo que hago en cuanto a la parte de turismo, no en lo que tiene que ver con ser maestro de teología o teólogo, sino en la parte donde nosotros, mi esposa y yo, nos ganamos nuestro sustento, tenemos que llegar por los clientes a la hora determinada para llevarlos al aeropuerto, porque si no pueden perder el vuelo o a los diferentes tour que ellos van a hacer. Ese es nuestro trabajo. Bueno, ahora de mi hijo, no mío, porque ahora yo me dedico al 99% al servicio del Señor y mi hijo se hace cargo de la empresa. Pero a lo que quiero ver es que debemos de ser puntuales a esto, entonces eso es urgente. Llamar a un cliente, los pagos que vencen, por ejemplo, si usted no paga el teléfono a tiempo, se le van a suspender el servicio. Si no paga la electricidad a tiempo, le van a suspender el servicio. Entonces tiene que darse esa respuesta a esas cosas que son urgentes. Pero resulta que la urgencia, cuando hablamos de aspectos urgentes, no son tareas de largo plazo, sino que requieren esa atención de manera inmediata. Si nosotros nos descuidamos de lo importante para concentrarnos en estas tareas de respuesta inmediata, que es la urgencia, entonces podríamos dejar desatendidos las cosas que nos llevan a nosotros a, a un beneficio a largo plazo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado lo importante por lo urgente. Ok, pastor, ahora explíqueme qué es lo importante para ir teniendo una idea bastante clara. Lo importante incluye cosas, como les dije hace un momento, a largo plazo, el desarrollo personal, la salud, por ejemplo. Un ejemplo de la salud es cuando tenemos hambre. Es urgente alimentarse, especialmente si usted tiene un padecimiento de gastritis o si usted es una persona que es diabética, como en el caso mío que padezco mucho de problemas digestivos. Entonces yo tengo que comer. Cuando me dan deseos de comer, tengo que comer. Pero ¿qué pasa si yo por comer simplemente vengo y tomo lo primero que está ahí y tomo algo que me afecta a la salud? Si sé que el picante me hace malo, si sé que soy intolerante a la lactosa, si sé que algunos alimentos me van a producir algún tipo de daño, pero eso es lo que hay, entonces es urgente, tengo hambre, me lo voy a comer. Como es urgente, entonces me lo como y termino afectando mi salud. Ustedes de la misma manera, ustedes no pueden ir a comer algo solo porque es urgente. Ah, pero es que voy en un carro, voy en un autobús y el siguiente restaurante está a 2 horas y necesito comer algo. Lo único que tengo aquí es esto, pero eso le hace daño. Entonces, muchas veces es mejor esperar a que lleguemos al lugar antes de comer algo que nos va a tener una afectación más a largo plazo. Así que nosotros tenemos que analizar nuestras necesidades y darle prioridad a lo que es importante. Antes de las ganas de comer, la salud es más importante. Antes de saciar el apetito, la salud es lo más importante. Ejemplo, dentro del equilibrio de lo que estamos haciendo o hablando de las cosas urgentes, como les dije, el pago del recibo de la luz, el pago del recibo del agua, el pago de la universidad, la alimentación, la vestimenta, todas estas cosas son urgentes. Pero ¿cuáles de estas cosas urgentes son importantes? Yo para eso tengo que pensar en qué puedo posponer o qué puedo prescindir. No solo posponer, sino también prescindir. ¿Cuáles son las cosas vitales y cuáles no?
Lo que quiero decir, mis hermanos, es que si alguien se queda sin trabajo y tiene unos ahorros y está tratando de salir adelante con esos ahorros mientras consigue trabajo, el ir a estudiar no es lo importante en ese momento. El alimentarse es lo importante, pero no el ir. Entonces, usted no puede decir, es que tengo que ir a pagar la universidad, tengo que ir a pagar este, eh, comprar vestimentas si tiene la necesidad de comer. Tiene que ponerlo entre las dos cosas. Ahora, si usted tiene dos pagos que son urgentes, como es pagar el agua, pagar la luz y también pagar la vestimenta, entonces lo más importante es que pague la luz y que pague el agua porque son cosas vitales para la subsistencia. Yo espero estarme explicando en esto. O sea, todas las cosas son urgentes y todas las cosas son importantes. Van a variar la posición de prioridad según lo que nosotros estemos necesitando para nuestra vida diaria pensando en el largo plazo. ¿Por qué quise explicar esto? Porque cuando yo hablo de lo urgente y lo importante, todos los días voy a tener urgencia. No va a haber un día en que no tenga urgencia, todos los días. Pero todos los días debo de analizar qué es importante para priorizarlo dentro de las urgencias. Cuando estaba escribiendo acerca de esto, preparando esta enseñanza, les comentaba en una de las clases que vi una noticia, bueno, no es una noticia, sino hablando de los errores en cuanto a los accidentes aéreos, sobre un avión que iba para Corea y este avión se dirigía hacia un momento donde en el aeropuerto había un clima totalmente adverso, había una gran tormenta, entonces el controlador aéreo le dice al capitán que se devuelva a su aeropuerto de origen, porque si él aterriza va a tener problemas en el aterrizaje y podría ser catastrófico. El capitán hace a irse al aeropuerto de origen, pero le manda un mensaje al controlador aéreo y le dice que él lleva unos diputados en el avión. Estos eran diputados ficticios porque no era cierto. Lo que pasa es que en Corea, cuando usted habla de diputados, habla de gente de gobierno, sabe que son gente que ahí tiene en ese gobierno autoritario, ¿verdad? Ese gobierno de dominio, ellos tienen mucho poder. Entonces el controlador le dijo que se viniera y que tratara de aterrizar y que él le iba a ayudar, por miedo seguramente a perder el trabajo y ojalá sea solo perder el trabajo, puede terminar hasta preso. Entonces el capitán vuelve a dar la vuelta y se dirige de nuevo hacia el aeropuerto de Corea. Cuando él se empieza a acercar, las nubes empiezan a bajar aún más, la tormenta empieza a arreciar y él se le hace muy complicado el poder aterrizar. Ya no puede regresar al aeropuerto de origen porque ya ha gastado combustible, entonces no le queda más que aterrizar. Se cierra tanto, la tormenta cierra tanto el aeropuerto que logra perder la visibilidad de lo que es el campo de aterrizaje y se termina estrellando contra el mar. Se matan 130 el resto de personas, mueren todos. Y ahí es donde se analiza qué era lo urgente y qué era lo importante. Para efectos del controlador aéreo, lo urgente era que esos diputados, supuestos diputados, aterrizaran. Primero que era una mentira, pero digamos que para el efecto del controlador era una realidad. Lo urgente para él era que ellos aterrizaran, pero lo importante era que resguardara la vida de esas personas y que resguardara también la integridad de la aeronave. Pues no, él dejó de primero lo urgente, que ellos aterrizaran, y olvidó lo importante que era salvaguardar las vidas. Y terminaron todas estas personas muriendo. Dicho esto, ahora deseo que me acompañen al capítulo 10 del libro de Lucas y vamos a ver un escenario en la historia de los amigos de Jesús, donde él va a la casa de Marta y de María a visitarlas, la casa del hermano Lázaro también. Y Marta, perdón, estaba ocupada con muchos preparativos. María se sienta a los pies de Jesús para escuchar las enseñanzas y se da una discusión entre lo urgente y lo importante.
Pastor, ¿dónde dice eso que sea una discusión entre lo urgente y lo importante? Bueno, eso es a lo que deseo llevarlos en esta noche, llevarles a que puedan analizar desde el texto todo lo que acabo de explicar y luego conversaremos alrededor de este texto. Para los que me van a escuchar en YouTube, yo grabo hasta toda la clase y cuando llega la participación de los hermanos y hermanas, entonces eso yo no lo subo a YouTube para que ellos todos participen de manera tranquila, para que se sientan bien con la participación. Si usted desea ser parte de esta clase y venir a participar, a conversar, a ser parte de la charla, entonces me llama, me escribe y con mucho gusto le compartiré el link que estamos usando en cada vez que hagamos un lunes este tipo de mensajes. Volvamos al texto que les dije. Vámonos a Lucas capítulo 10, al verso 38. Dice así. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, y escuche lo que sigue, préstele mucha atención, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ok, lo primero que me hace el texto es que me enseña que una vez que el Señor Jesucristo entró a esa casa, lo primero que hizo María fue sentarse a los pies para escucharlo predicar, para escucharlo a él en su exposición. Estamos hablando de Dios, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de la persona a la cual nosotros podemos creerle de manera completa, absoluta y total en una enseñanza. Solo imagínese que eso hubiera pasado en su casa. Llega el Señor Jesucristo y empieza a dar una enseñanza. Llega el Señor Jesucristo allá a Turrialba y se sienta en la sala y empieza a dar una enseñanza. ¿Qué haría la hermana Vilma? ¿O qué haría Carolina si llega a su sala, a la sala de su casa? ¿Qué haría en el momento que el Señor Jesucristo está dando esa enseñanza? O la hermana Ania, ¿qué haría en ese momento si el Señor Jesucristo está en su sala hablando, enseñando acerca de su evangelio? Bueno, lo que hizo María fue sentarse a escuchar. Eso fue lo que ella hizo. Yo tengo que aprovechar este momento. Yo tengo que aprovechar que el Señor está acá. El verso 40 nos dice, pero, y ese pero es muy importante, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Aquí podemos ver que Marta estaba muy ocupada preparando seguramente comida para Jesús, para sus discípulos, para todos los que estaban llegando. Marta dice, no, a estos hay que atenderlos, es urgente darles de comer, es urgente sentarnos a preparar todo o entre todos preparar todo para que el Señor Jesucristo coma. Entonces nos vamos a poner a analizar a las personas que les pregunté qué haría si el Señor Jesús llega a su casa. ¿Qué harían ustedes? El Señor se sienta y empieza a hablar de la palabra. Empieza a hablar de los profetas, empieza a hablar de todo lo que era el recorrido de Moisés por el desierto. Empieza el Señor a hablar de una manera extraordinaria, atrapándolas a través de sus hermosas palabras. Pero a una se le ocurre, no, lo voy a dejar hablando ahí y me voy a ir a prepararle un agua dulce, voy a prepararle unos pancitos. Señor, ahora me explica eso, voy a prepararle unos pancitos, voy a prepararle un agua dulce. Suena, mis hermanos y mis hermanas, esto muy loable, suena muy bueno para nosotros. Eso es lo que tal vez Marta estaba pensando. Esto es lo urgente, pero ya no estaba pensando en lo importante, sino que María estaba pensando en lo importante y estaba dejando de lado lo urgente en ese momento. Es un poco difícil para nosotros poder entender realmente qué es lo que debe de priorizarse ahí. Pero el Señor Jesucristo nos va a enseñar a nosotros cómo se priorizan las cosas. Acercándose, todavía ella viene y le dice al Señor, como que llámele la atención a mi hermana Marta, a mi hermana María, porque me está dejando servir sola. Dígale que me ayude. Entonces Jesús le responde en el verso 41, a, a ella le dice, Marta. Préstele atención a esto. Afanada y turbada estás. Afanada y turbada. Dos palabras. Afanada es depositando demasiada energía
donde no tiene que depositarla, preocupándose que es turbada por algo que no debería de estarse preocupando. Y entonces él le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es ese nivel de estrés, de esa rayita que está en el número 5, así que tira hacia arriba hasta el número 5. Esa rayita que le trae a la persona la presión arterial a lo máximo. Esa rayita que hace que la persona empiece a sudar y a decir, uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo saco adelante esto? Necesito hacerlo. Espero estarme explicando, mis hermanos y mis hermanas. Y eso es lo que el Señor le está diciendo, le está llamando atención a Marta. Marta, Marta, estás afanada y turbada. ¿En qué? En lo urgente. O sea, estás pensando en darnos de comer. Estás pensando en ir a preparar el lugar donde yo voy a reposar. O estás preparando tal vez el cuarto. Solamente estoy tratando de ampliar el escenario. Estás pensando en alistar la cama, pero eso no es en este momento lo importante. Lo importante es lo que le voy a explicar, Marta, porque le dice en el verso 42, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Ahora veamos que lo importante devela lo necesario. Lo que el Señor nos está diciendo es que cuando nosotros estamos delante de un escenario, tenemos que ver qué es lo necesario. Les decía hace un rato que entre la ropa y tener agua, el agua es necesaria, es vital. Si usted tiene que comprarse una camisa y ya tiene camisa, pues agarre el dinero y pague el recibo de agua, pague el recibo eléctrico. Pero resulta que tal vez no tiene plata para pagar el recibo eléctrico y el del agua. ¿Cuál es lo necesario? Pague el agua porque el agua es vital. La electricidad, bueno, pues puede poner una estufa, puede poner unas piedras, haga algo, pero al final de cuentas el agua es vital. De esa misma manera, entonces usted se gana un dinero y usted dice, es que tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad, pero o voy a la universidad o cómo. Bueno, entonces pospóngalo de la universidad, páselo a un lapso más amplio o déjelo para el otro año o para el otro semestre, pero necesita comer. Entre uno y lo otro, usted debe escoger lo que es necesario. Solo una cosa es necesaria, le dice el Señor. Y María ha escogido la buena parte. De lo necesario, María escogió lo mejor. Y dice el Señor, esto no le será quitado. Lo que el Señor está hablando es que entre el contexto de lo urgente y lo importante, está ilustrando a Marta preocupada por cosas urgentes, las tareas del hogar, las preparaciones, que en la mente de Cristo esto no es necesario. Eso pude haber esperado. Yo vine hoy, mañana usted puede limpiar la casa, pero es que me agarró y estaba todo desordenado. Bueno, ya estoy aquí. Tal vez pudo haberlo hecho ayer, pero ya estoy aquí. Yo no me voy a quedar siempre. Yo solamente voy a quedarme un rato. Y recuerden que me voy porque tengo que ir a predicar a otros lados y he de ir a la cruz y he de morir en la cruz. Mire, María está escogiendo la mejor parte. El tiempo que yo tengo para estar con ustedes, el tiempo que yo estoy dedicando para que ustedes me escuchen. Es como nosotros, mis hermanos y mis hermanas, aquí en la clase. Decía yo que ha habido mucha deserción en la oración, deserción de los lunes, deserción de los viernes. Deserción me refiero a, no es que están dejando la iglesia ni se están volviendo apóstatas, pero ya no le están dando realmente algunos de los hermanos del discipulado, no les están dando la importancia que merece el prepararse para la venida del Señor, por tal vez cosas urgentes. No es que no sean cosas que haya que observar, pero no es lo más importante. Porque el Señor, cuando Él venga, según lo que Él nos enseña a nosotros, desea encontrar a las vírgenes preparadas, con aceite y aceite extra. Y eso no se prepara, mis hermanos y mis hermanas, no se prepara viendo un partido de fútbol, no se prepara haciendo una fiesta, no se prepara recibiendo a algunas personas para conversar de cómo estuvo el clima. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que eso tiene tiempo para otro momento. Hay momentos especiales que uno tiene que priorizar y ponerlos en el primer lugar. Esto está en el primer lugar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la vida es conocer al Padre y conocer al Hijo.
Y no se conoce al padre ni se conoce al hijo en un partido de fútbol. No se conoce al padre y al hijo en un partido de rugby. No se conoce al padre y al hijo viendo un debate de política. No se conoce al padre y al hijo sentándose a hablar con los vecinos, tomando café y hablando cosas que no tienen ninguna relevancia para la vida eterna. Pero le damos tiempo a eso. Ya no le damos tiempo a lo que realmente dice el Señor, esto es necesario y no le va a ser quitado, porque lo que usted aprenda de Dios es lo único que se va a llevar. Usted no se va a llevar su televisor, usted no se va a llevar su canal de Netflix, usted no se va a llevar este, la comida, usted no se va a llevar nada el día que el Señor le llame o me llame a mí, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Lo único que nos vamos a poder llevar nosotros es el conocimiento que tengamos del Padre y el conocimiento que tengamos del Hijo. Es lo único que nos vamos a llevar. Todo lo demás, absolutamente todo, la casa, la ropa, la comida, la familia, los amigos, la escuela, la universidad, todo se va a quedar. Así que entre el contexto de lo urgente y lo importante, el Señor me está diciendo a mí, nos está diciendo a nosotros que analicemos realmente qué es lo importante. Señor, el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros que la enseñanza básica que Él está dando, o sea, la presencia de Él mismo, no debe ser distraída por ninguna otra cosa. O sea, lo que el Señor está diciendo ahí es, yo estoy aquí, yo estoy en este momento presente aquí. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿Qué puede ser más importante que tener a Cristo al frente? ¿Qué puede ser más importante que estar escuchando de su palabra? ¿Qué puede ser más importante que estar escuchando de su mensaje? Nada, no hay nada más importante. Y María eligió justamente enfocarse en la enseñanza del Señor Jesucristo, en lugar de dejar llevarse por las tareas domésticas. Esta lección me recuerda a mí, mi hermano y mi hermana, o mis hermanos y mis hermanas, que es importante priorizar lo que realmente nos trae a nosotros a una vida espiritual y personal, a una conexión, a una relación con Dios. Ahora muchas personas pueden estar diciendo, sí, pastor, pero es que usted tiene años de estar enseñando y a saber cuánto tiempo nos va a seguir enseñando. Déjeme decirle algo, mis hermanos y mis hermanas. Cuando ese análisis se hace, no entendemos realmente lo que es el mensaje de Cristo. En primer lugar, la Biblia para ser escrita se tomó 1600 años para ser escrita, 40 autores diferentes. Si nosotros estudiáramos la Biblia a razón, un buen estudio, a razón de un capítulo por semana, nos tomaría más de 1700 años estudiar la Biblia. En 1700 semanas estudiar la Biblia a razón de un capítulo. Y resulta que nosotros tenemos un promedio de vida de un máximo de 80 años. Y en esos 80 años estamos ocupados en el trabajo 6 días. Estamos ocupados en menesteres personales un montón de horas dentro de esos 6 días. Y lo que el Señor viene y nos presenta a nosotros, hablando de este grupo en particular, nos presenta a nosotros congregarnos un par de horas el fin de semana, venir los lunes un par de horas a estudiar, orar un par de horas el martes y estudiar una prédica ahora de 1 hora el viernes. Eso es lo que nos pide dentro de nuestras 24 horas de todos los días. Me refiero, nos pide no en exigencia, sino que es lo que nos ofrece, por lo menos a los que estamos acá. Y entonces nosotros venimos y hacemos las de Marta, nos turbamos porque necesitamos ordenar las cosas. Resulta que el Señor le da a usted y a mí lo mismo que le da a un presidente como Biden, a un presidente como el señor Bukele en El Salvador, le da 24 horas al día a usted y me da 24 horas a mí y le da 24 horas al día al presidente de los Estados Unidos, al presidente de El Salvador, al presidente de Costa Rica. Al mismo tiempo, no tienen ni una hora más ni una hora menos. Y ellos gobiernan un país completo con millones de personas. El presidente Biden gobierna un país completo con el poder económico, el poder militar que tiene para gobernar en el mundo. Y nosotros con menos cosas no nos alcanzan las 24 horas. ¿Qué es lo que pasa ahí? La
forma de priorizar las cosas. Estoy hablando en lo secular, estoy hablando en las personas que no están trabajando en el área que tiene que ver con la relación con Dios, pero nosotros que estamos con Dios, que nos decimos iglesia, que sabemos que tenemos el tiempo muy corto porque ya el Señor está por venir, entonces le damos más importancia a lo que se ha de quedar. ¿Sabe quiénes son esas? Esas son las vírgenes que estaban ocupadas, tan ocupadas en sus cosas privadas que olvidaron ir a traer aceite extra. Estaban esperando al novio, sí lo estaban esperando, pero no tenían aceite extra. Cuando el tiempo se acaba, entonces viene el Señor y se hace presente y solo las vírgenes que estaban listas pudieron entrar a la sala de bodas. Y las otras no pudieron entrar porque tuvieron que ir a comprar más aceite. Porque cuando vinieron a donde las que estaban en ese momento, siendo llamadas y le pidieron aceite, ya le dijeron, no, vayan y pidan ustedes, porque si yo le doy a usted, nos vamos a quedar nosotros sin aceite y ustedes sin aceite, no, mejor vayan y consigan a donde los que venden aceite. A mí me ha pasado, mis hermanos, y en estos días principalmente, recibo preguntas, que ustedes saben que yo trato de contestar todas las preguntas lo más posible, acerca del fin de los tiempos, acerca de esto que está pasándole a la gente que están diciendo que el río Éufrates se está secando, que está secándose, no, hoy dijeron que está seco totalmente. Claro, esto es una falacia, esto no es cierto, ni científicamente se puede aceptar, ni mucho menos aceptarlo, compararlo con una profecía que no se está entendiendo, porque la profecía dice que el río Éufrates tiene que secarse para que los enemigos de Israel la invadan, pero no está hablando de términos materiales, y no está hablando en términos materiales por una razón, porque ahora la invasión no va a ser por a pie, eso es mentira. El día que haya una invasión para Israel va a ser por aviones, va a ser por misiles, pero no por tierra. El río del Frete seco o no seco, eso no detiene a un ejército que quiere invadir a Israel. Entonces no, ni siquiera cae en la lógica. O sea, hay que secar el río de Israel para que, tiene que secarse, perdón, el Éufrates para que puedan invadir a Israel. No, hombre, eso no es necesario. Pero la gente está alarmada, se secó el Éufrates. Entonces usted viene a hacer un estudio científico, usted lo presenta, pero hay personas que no tienen tiempo y se dejan llevar nada más por esos videitos que se cuelgan en internet sin hacer una investigación, sin dedicar tiempo. Entonces viene un maestro como el que está aquí delante de ustedes, que toma su tiempo todo el día a investigar porque le dedico el día completo a mi Señor para investigar para ustedes, para que ustedes puedan tener las respuestas. Y aquí están ustedes escuchando el mensaje. Entonces hay personas que me escriben y me dicen, pastor, explíqueme esto, pero ya yo no tengo tiempo, mis hermanos. No es que no quiera, es que no tengo tiempo. Porque si yo me pongo a preparar material para estas personas que en su momento se fueron y no quisieron escuchar la enseñanza porque les parecía aburrida, porque les parecía que era demasiado tiempo, porque les parecía que ya sabían mucho y ya no querían saber más, lo que fuera, lo que sea ahora, pastor, mire, me puede mandar un estudio para pasárselo a la iglesia, me puede, no puedo, no puedo. Tengo un grupo de personas los lunes, tengo un grupo de personas los viernes y tengo que predicar los sábados. No puedo agarrar ese aceite y irlo a tirar allá y dejarlos a ustedes sin aceite y llegar yo de una manera irresponsable, sin prepararme, a llegar a improvisar las enseñanzas. Y ustedes también deben de aprovechar, deben de tomar para sí y analizar y decir qué es lo prioritario. O sea, ahora ya sé demasiado, entonces como sé mucho, ya no necesito aprender más, ahora me dedico a otra cosa, voy a hacer otras cosas. Y resulta, mis hermanos y mis hermanas, que cuando usted se da cuenta, esta Biblia que usted la tiene estudiando, el que más tiempo tiene conmigo, tendrá tal vez 13 años, cree que en 13 años la aprendió completamente. Una Biblia que necesitó ser escrita en 1600 años. Así que Dios, el Señor Jesucristo nos recuerda eso, priorizar. Priorizar nuestra espiritualidad, nuestra relación personal con Él. Dejar de preocuparnos por lo que creemos urgente y preocuparnos realmente por lo que tiene un impacto duradero en nuestras vidas. Salomón sabiamente, un hombre que le pidió a Dios sabiduría, le dijo que Dios le dijo a él, pida lo que quiera. Y él decidió pedirle sabiduría. Dios le dijo, bueno, le voy a dar con la sabiduría, le voy a dar
todo esto, las añadiduras se las asignó a la sabiduría. Después de que él hace esa solicitud de sabiduría, Dios lo ve muy bien y le dice, sabiduría es lo que quiere. Bueno, tome la sabiduría y le voy a dar todo lo demás. Salomón logra comprender claramente cuando escribe Eclesiastés que él se equivocó, que su sabiduría no le había advertido a él que en el momento en que se equivocara iba a tener delante de Dios que dar cuentas, que rendir cuentas. Entonces Dios le dice a él cuando le da la sabiduría y le da todas las cosas, le dice, es que tres cosas le voy a pedir. No vaya a Egipto, no se haga de muchas mujeres que le desvíen el corazón, ni compre caballos. Las tres cosas las hizo Salomón. Entonces Salomón viene y se equivocó en ese campo. Escribe este libro de Eclesiastés donde dice que todo debajo de los cielos es vanidad, entendiendo de que a él aún ni la sabiduría lo iba a llenar, lo que tenía que llenarlo era lo importante. Y lo importante era haber sido obediente a Dios. Salomón dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Salomón lo que está diciendo básicamente es que todo tiene un tiempo adecuado. Cada actividad tiene un propósito bajo el cielo. Y debemos de reconocer y aceptar, mis hermanos y mis hermanas, que ese tiempo debemos de priorizarlo según lo que Dios nos está advirtiendo a nosotros, especialmente ahora que estamos en el final de los tiempos. Y realmente estamos en el final de los tiempos. Marta, el Señor le dijo, estás afanada y turbada con muchas cosas. Así que el versículo en ese contexto que estamos hablando nos enseña a no estar abrumados, a entender cuáles tareas son urgentes, pero cuáles debemos de priorizar para poder realmente tener esa relación, esa intimidad con Dios a la espera de Él. Las horas se van volando, los días se van volando, los meses se van volando. Cuando usted se da cuenta, usted ve hacia atrás y aquel jovencito de 15 años, de 16 años ya no está. Está un hombre de casi 60 años y lo que está es más cerca de la llamada del Señor que lo que la vida le ha deparado durante todo este tiempo. Me refiero a mi persona. Si estamos en un promedio de vida de 80 años, estoy a 20 años, si durara ese tiempo de que el Señor me llame a través de la muerte, o podría ser que Él venga antes o me muera antes, pero estoy más cerca de la muerte y de la llamada del Señor que de lo que estaba cuando nací. Así que mis hermanos, el versículo y toda la enseñanza nos enseña a nosotros a priorizar, a bajar esos niveles de estrés, esos niveles de ansiedad, que lo único que hace es llevarnos a una vida desordenada y sin prioridades claras. Así que todo lo que está debajo del cielo, dice Salomón, tiene su hora. Es un llamado para tener un balance en nuestras vidas. Esto incluye su tiempo de trabajo, eso incluye su tiempo de descanso, eso incluye su tiempo de aprendizaje y el tiempo de adoración. El tiempo de adoración debe ser para Dios. El tiempo de adoración no podemos ser mezquinos en el tiempo de adoración. El tiempo de adoración no solo es ir a reunirse en la iglesia el fin de semana, un par de horas. El tiempo de oración y adoración es algo que debe llamarnos a nosotros a la atención las 24 horas del día, los 365 días. No que usted esté de rodillas, pero debe estar atento, debe estar concentrado y en el tanto que tengamos la posibilidad de que un maestro nos enseñe, un mentor nos guíe, nosotros deberíamos de estar siempre atentos a esos mensajes, a esas enseñanzas. Especialmente si Dios les ha mandado algo que no es para ustedes gravoso, algo que no les cuesta dinero, algo que no les cuesta desplazarse, algo que les es fácil solo de sentarse en la sala de su casa y ponerlo por 2 horas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no podemos sacar el tiempo que el Señor nos dice que eso es importante? Como María. María escogió la mejor parte, dice. Esa es la parte que ella escogió y eso no le va a ser quitado. Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros debemos de entender claramente que es lo más importante dentro de lo urgente. El Señor le dice a su pueblo o le dice a las personas que lo están escuchando allá en el Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas.
Cuando dice buscar primeramente, está hablando de un orden. Hay más cosas, pero ¿qué voy a poner de primero? Es lo que nos dice a nosotros, sus vidas deben de ser centradas en los valores del reino de los cielos. Eso es lo que debe de ocuparles a ustedes la atención, eso es lo que debe llamarles a ustedes, deben de tener ese deseo, ese anhelo, esa sed de aprender, esa sed de entregarse, esa sed de recibir del Señor un mensaje. Ojalá todos los días. Qué raro. Cuando empezamos en los caminos del Señor, queremos estar en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, si es posible. Y si es posible que le hagan uno, dos, tres cultos por día. Y si salimos, ponemos un mensaje. Y si salimos y no tenemos mensaje, por lo menos nos ponemos a cantar, pero queremos eso. Pero conforme va pasando el tiempo, la vida de nosotros va cambiando su prioridad. Los valores y los principios del reino empiezan a quedar de lado. Jesús nos dice a nosotros que las prioridades deben de estar en el reino de los cielos, en conocer al Padre y conocerlo a Él, y que las partes materiales van a ser satisfechas por Él. Si nosotros entendiéramos de verdad claramente es lo que esto significa, nosotros viviríamos sin preocupación, ocupados, pero sin preocupación. Preocupación no es lo mismo que ocuparse. Ocuparse es que cuando las cosas se dan, las voy a atender. Preocuparse es estar en un afán, en un desacierto desde antes de que las cosas lleguen. Las necesidades diarias como comida, como ropa, como refugio. El Señor dice que están en sus manos y que Él, aún a las aves que no están, según el relato, trabajando, aunque ellas tienen que hacer su nidito, Dios las cuida. Que los lirios del campo, véalos y obsérvelos, que ni siquiera Salomón se ha vestido como ellos. El Señor está hablando de su omnipotencia, está hablando de su omnipresencia, está hablando de enfocarnos en lo que Él es y al enfocarnos en lo que Él es, nosotros vamos a tener una relación con Él de manera que estemos completamente claros y confiados que podemos vivir en paz de acuerdo a los principios que Él establece para poder salir adelante. Por nada estéis afanosos, dice Pablo a los filipenses, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y en acción de gracias. Vea qué interesante. En oración, o sea, voy a orarle al Señor. Ruego es, Señor, necesito esto. Y gracias porque el Señor tiene la respuesta antes de que hayamos pedido. Y si yo tengo ese conocimiento, si yo puedo vivir así, si yo puedo dedicarle a Dios el tiempo, que no es nada lo que le estoy dando a Dios, multiplique cuántos son 24 horas del día que tiene el presidente de los Estados Unidos, que tiene el presidente de El Salvador y que tiene usted. Y de esas 24 horas del día, de 3 días, si acaso a la semana le va a dar 2 horas en esos 3 días, que son 6 horas al Señor en la semana para aprender de Él. Si nosotros le dedicamos el tiempo correcto al Señor, si nosotros llenamos nuestra lámpara de aceite y aún así ponemos aceite extra, no decimos, ah, ya yo sé suficiente, ya no necesito que el pastor me explique. No, no, yo necesito aceite extra para que no pase que cuando alguien pone que el río Éufrates está seco, yo lo voy a creer y lo voy a compartir. Ni siquiera hago un análisis científico de lo que está pasando. ¿Cómo se va a secar si ese río tiene un montón de afluentes atrás que le están dando agua a un poco de países antes de llegar al Éufrates? Y después del Éufrates todavía está alimentando a otras poblaciones. ¿Cómo se va a secar? O sea, hay cortes de agua, sí hay represas que lo han cerrado y le han impedido a ciertas zonas, a ciertas poblaciones que no tengan agua. Pero no es que el Éufrates está seco, es que el Éufrates está siendo manipulado. Y el Éufrates, aún al día de hoy, tiene inundaciones, igual que en los tiempos antiguos, igual ahora, igual será después. Entonces, cuando yo entiendo que las cosas que me están diciendo son puras falacias, son puros inventos, que al final de cuentas es dramatismo, es especulación, es sensacionalismo para atraer mi atención, entonces dejo eso que me turba, dejo eso que me hace afán y dice el verso 7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el Señor me habla a través de cómo debo de accionar, el Señor me recuerda que el salmista o el proverbista dijo allá en Proverbios 16, capítulo 16, verso 3. Ahora sí, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es lo que está diciendo él? Reconozca.
O sea, al reconocer a Dios como nuestro proveedor, nuestra total dependencia en todo lo que hacemos, en lugar de estar nosotros tratando de, a través de nuestras habilidades y nuestros esfuerzos, a salir adelante. Y no es que no nos esforcemos, ni no es que no usemos las habilidades, es que creamos que solo nosotros tenemos la posibilidad de sacar adelante las tareas. En lugar de confiar en nosotros mismos, si confiamos en Dios para guiarnos, para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestras actividades, para dedicarle al tiempo a Él, no darle el tiempo que sobra. No, darle a él tiempo a él y decirle, Señor, voy a utilizar este tiempo. Ah, pero sí, se matriculan en la universidad donde tienen que ir 3, 4 días, 4 horas por semana. Ahí sí me matriculo y ahí voy en punto porque estoy pagando. Ah, no, sí, tengo que matricular a mi hijo en este montón de actividades, entonces sí tengo que estar 2 horas, 3 horas, pago para ir a la otra parte del país. Tengo que desplazarme hasta allá, pero agarrar y poner un botoncito y meterse a escuchar una clase, ah, no, eso no, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. El Señor nos está llamando la atención en esta noche, mis hermanos y mis hermanas. Nos está llamando y nos está advirtiendo. El tiempo se está acabando y ustedes se están comportando como las vírgenes insensatas. Pero créanme, crean que en sus urgencias, en sus tareas diarias, que Dios está en control absolutamente de todo. Encomendémonos a Dios. Pidámosle su guía, asegurémonos que nuestras prioridades están alineadas a su santa voluntad. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, para ir cerrando en estos minutos y podamos conversar alrededor de esto, es que debemos de entender la importancia de vivir bajo la perspectiva de Dios y dejar de estar viviendo bajo nuestras perspectivas, bajo nuestra forma de ver las cosas. No, mis hermanos, nuestro Dios y Señor y Todopoderoso nos dijo a través de sí mismo, cuando estaba en la casa de Marta y de María, le dijo a Marta, Marta, esas cosas no son importantes. Esto que está haciendo María es importante. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba a los pies de Cristo, estaba aprendiendo, estaba estudiando, estaba llenando su alma para algo que es eterno. No puedo o no creo que no hayan comido esa noche, pero no era el momento. Marta pudo haber esperado y pudo haber primero escuchado al Señor todo lo que tenía que decir y después acercarse a hacer lo que ella consideraba que era urgente, pero no haber cambiado lo importante por lo urgente. Porque si no, entonces cuando usted pone lo urgente por delante, le va a pasar las que le pasó a ese piloto de ese avión. Va a terminar muriendo porque se va a estrellar contra el océano, se va a estrellar contra todos los problemas sin tener la base sólida que le sostenga a través del conocimiento de la fe de lo que realmente es importante. Y Jesucristo es importante en su vida y en la mía. No por sobra de tiempo, sino planificar como cuando planifica su trabajo, como cuando planifica sus estudios, como planifica todo, decir, este es el tiempo que el Señor me está requiriendo y es el tiempo que voy a poner arriba de todo lo demás. Voy a detenerme en este momento, faltan 10 minutos para las 8. Voy a dejar de grabar para que puedan charlar. A los que me están viendo en YouTube, a los que me están escuchando en este momento, les digo, a partir de este momento me quedo con la clase conversando. Así fue como llegó, creo, la hermana Silvia. La hermana Silvia llegó un día que escuchaba decir eso y dice, yo quiero estar ahí, y me escribió, y aquí está la hermana Silvia. Ya tiene sus añitos, yo creo que más de 2 años, me parece a mí, no recuerdo muy bien, pero sí, ella llegó en un momento en el cual ella escuchó y dijo, yo quiero estar ahí en esa clase. Si usted me está escuchando y usted dice, yo quiero estar ahí conversando con los demás, pues está invitado para conversar con el pastor, pero necesita estar en esta clase. En esto lo digo por los que me van a dejar de escuchar una vez que corte esto. Mañana tenemos oración, que es muy importante. Tenemos oración. Para el viernes estoy transmitiendo de 7 a 8 de la noche lo que le llamé Solo Jesús y vamos a hablar de Jesús y su mamá.
relaciones y la importancia justamente que es entender bien la persona de María y lo que María le tocó recibir. Tan terrible que Simón le dijo a ella, una espada atravesará tu alma. Así se llama la enseñanza del viernes. Una espada atravesará tu alma. No se lo pierda, especialmente si usted es mamá. Si usted es mamá, venga e identifíquese con esa mamá. Aprendamos lo que pasó María como su madre y Jesús como su hijo. Sin olvidar ver todo lo que es la parte divina de él, sin olvidar eso, porque esa es la parte importante. Así que no se lo pierdan y que Dios nos continúe bendiciendo. Cierro esta charla y me quedo con la clase. Bendiciones a los que me están viendo aquí por el canal.